Bueno, jóvenes, buenos días. Gracias por conectarse. Vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a terminar primero unas láminas que quedaron pendientes de la clase pasada, que tienen que ver con las arquitecturas, algunas de las arquitecturas que se utilizan para el desarrollo de soluciones de Internet de las cosas. Habíamos terminado por acá, estábamos viendo al final de la clase pasada las redes peer-to-peer y comentando que las redes peer-to-peer en realidad habían tenido un auge a finales de los años 90 y luego en general se dejaron de implementar. O sea, la tecnología peer-to-peer sigue existiendo. No hay, no ha habido implementaciones importantes peer-to-peer a nivel comercial. Sin embargo, la tecnología no solamente sigue vigente, sino que se han hecho algunos avances de tipo teórico y de algorítmica sobre las redes peer-to-peer. Uno de los ejemplos más interesantes de peer-to-peer en el mundo en el momento es el Bitcoin. La red de nodos de Bitcoin es una red peer-to-peer. Y bueno, funciona muy bien, tiene miles de nodos a nivel mundial, intercambia la información, resuelve problemas distribuidos. Una red bastante compleja y es una red peer-to-peer. Pero aparte de la red Bitcoin, en aplicaciones prácticas, digamos, aplicaciones que se vean en el día a día de usuario, en general es una solución, es un tipo de arquitectura que dejó de tener mucha preponderancia. Sin embargo, se supone, se espera que en el futuro cercano eso cambie, sobre todo impulsado por el tema de los carros autónomos. Los vehículos autónomos en general, eh, por efectos de seguridad, para efectos de intercambio de información, se entiende que tienen que tener algún tipo de componentes peer-to-peer. ¿Por qué? Bueno, porque imagínense que hay una situación de neblina, que es un caso muy común en algunos países del norte. Eh, si hay neblina, pues los carros se tienen que comunicar unos a otros para saber las condiciones de la conducción, porque la visibilidad es baja o es nula. Entonces, ahí, por ejemplo, los carros necesitan estar seguros que quien le está enviando la comunicación, quien les está enviando la información, es otro carro que tiene unas características validadas, que no es una señal espuria, no es una señal que se está transmitiendo, digamos, para alterar el sistema, para hackear el sistema, sino que es una señal legítima. Y que además esa señal que es legítima, digamos, tiene información que además es real. No solamente el que la emite es legítima, sino que la información es real. En un ambiente de desconfianza mutua. Una de las características de las redes peer-to-peer es que en principio los nodos no saben quiénes son porque no hay una autoridad centralizada que diga, mira, que hay un login y un password, ¿no? El esquema de login password donde ya los componentes de la red están autenticados y están conocidos por un elemento central, en este caso, por ejemplo, una base de datos de usuarios y password. Si eso no existe, pues la gente desconfía unos de otros y tiene que transmitirse información unos a otros sin saber efectivamente quién es el que tiene la autoridad. Eso se llama autoridad distribuida o autoridad delegada. Eso dificulta las cosas. Las redes peer-to-peer, entonces, como lo ven en la imagen, son componentes que se comunican unos con otros, se transmiten información. No hay necesariamente un nodo centralizado, necesariamente. Puede haberlo. Eso no quiere decir que no lo haya. O sea, podemos tener redes peer-to-peer parciales donde hay supernodos, como el nodo E que vemos allí, que tienen unas características donde se centraliza algún tipo de información. Eso es válido perfectamente. No quiere decir que todo tiene que ser peer-to-peer puro. ¿Ok? Bueno, pero las redes peer-to-peer que se utilizaron mucho, se siguen usando en algunos contextos. Probablemente algunos de ustedes sigan siendo usuarios de aplicaciones como Emule o Kazaa.
por temas de derechos de autor, por asuntos legales, quedaron en desuso a finales de los 90, a principios del siglo XXI. Pero bueno, hay un cierto renacer. Es importante conocerla. Eh, ¿Qué es lo interesante allí? Que si usted tiene dispositivos que ofrecen servicios y dispositivos que consumen servicios, tiene que haber una etapa en la cual estos dispositivos que se conectan automáticamente y de manera dinámica, pues puedan descubrir esos servicios, puedan obtener los servicios, saber cómo se invocan esos servicios e invocar los servicios, por supuesto. Eh, no es lo mismo hacerlo con dispositivos de baja gama que hacerlo con dispositivos que tengan ciertas prestaciones. Por ejemplo, los carros autónomos son dispositivos que se supone van a tener unas ciertas prestaciones altas, ¿no? Un carro es un dispositivo costoso y en un carro usted puede tener una computadora de relativamente alta potencia que resuelva muchas cosas. Pero si son dispositivos de agricultura de precisión, donde lo que tenemos son sensores, donde lo que tenemos son algunos pequeños dispositivos que lo que hacen es tomar temperatura del suelo, pH, eh, acidez, disculpen, a, a silenciar esto. Ya, ya, estoy haciendo algo mal aquí. Listo. Ajá. Les decía que hay dispositivos que son de muy bajas prestaciones y que se tienen que conectar unos con otros. Uno de los ejemplos realmente prácticos es el tema de la agricultura de precisión, donde tenemos hectáreas, donde hay dispositivos. Esos dispositivos tienen muy bajas prestaciones, tienen muy poca potencia eléctrica, se conectan con los que están cerca y en esa forma, intercambiando esa información unos con otros, finalmente llegan a un dispositivo que toma esa información, por ejemplo, un servidor. ¿Sí? Son dispositivos muy fáciles de configurar, que son bastante simples en su operación y que en general permiten hacer redes mesh de conexiones unos contra otros porque no requieren una información centralizada ni una autenticación muy importante. Eso no quiere decir que no tengan que tener algunos elementos de seguridad, lo ideal es que los tengan, pero en este tipo de soluciones tú puedes relajar un poquito el concepto de seguridad. Digamos, no consideraríamos un grave problema si alguno de los dispositivos está mal o si una señal falsa entra en el sistema y dice que, bueno, que hay que echar un fertilizante. Habría que pensarlo un poco. Pero en este tipo en ese tipo de ambientes, en ese tipo de ecosistemas, es donde podemos conseguir eh, dispositivos baratos que se conectan unos con otros y se transmiten información entre ellos. Eso es el dispositivo peer-to-peer. Repito, si ustedes quieren conocer, y los invito a que lo hagan, una red peer-to-peer real, estudien un poco cómo funciona Bitcoin. Bitcoin es una red de nodos peer-to-peer que es de alcance mundial, de altas prestaciones, de alta disponibilidad, un montón de características interesantes que está funcionando. Y otros sistemas de criptos también funcionan en base al esquema peer-to-peer. O sea, es una tecnología que existe. Ahora, ¿por qué es importante tenerla en cuenta desde el punto de vista arquitectónico? Porque cuando vamos a los dispositivos del hogar, los dispositivos del hogar se pueden conectar utilizando las tecnologías peer-to-peer. Es decir, no necesito necesariamente un dispositivo centralizado. Observen que aquí, en en esa imagen, tenemos lo que sería un hogar inteligente del siglo XXI. Eso que se ve ahí, por supuesto, es una visión comercial, digamos, idealizada de lo que sería uno de estos hogares inteligentes, pero no está muy lejos de la realidad en muchos sitios de Estados Unidos, Europa y Asia. Muchos, miles de hogares inteligentes, cientos de miles de hogares inteligentes ya se van pareciendo a ese que está allí. Y en ese tipo de arquitecturas, tú puedes comprar un dispositivo, pegarlo en la pared
y que el dispositivo se conecte con lo que tenga alrededor y de inmediato decida qué es lo que va a hacer, a quién le va a transmitir información, quién le va a transmitir información a él, etcétera, con unas configuraciones mínimas. De ese tipo de redes las podemos considerar peer-to-peer. No necesariamente los dispositivos se van a conectar todos al asistente doméstico. Podría ser, por ejemplo, que un dispositivo muy básico como un termómetro sea accedido por otros dispositivos de manera directa, sin tener que ir al asistente doméstico, por ejemplo. Entonces, ahí es donde vemos que, o las luces se pueden conectar entre sí para transmitirse información, los bombillos se pueden conectar entre sí para transmitirse información y junto con el sistema de alarma, sin necesariamente eso tener una configuración centralizada a nivel del asistente doméstico. Entonces, esas son las cosas en las que se está investigando bastante hoy en día y se está trabajando mucho. Los protocolos ligeros fundamentales son Zigbee y Bluetooth. Zigbee es el protocolo más usado ahorita para el tema de domótica. Sin embargo, a partir del año pasado, del año 2021, a finales del año 2021, ya salió la especificación Matter. La especificación Matter es una nueva especificación eh, creada y diseñada desde cero por un consorcio donde están los grandes jugadores de la industria de los hogares inteligentes. Están desde Microsoft, Amazon, Google, Apple, Huawei, Intel, Daewoo, LG, Samsung. Ya, una cantidad impresionante de empresas importantes hacen vida de ese consorcio. Y la idea de ese consorcio es que ya se definió y ya se liberó un protocolo que es la sustitución de Zigbee. Se llama Matter. Y ese protocolo, en teoría, permite estandarizar todos los aspectos que tienen que ver con descubrimiento de servicios, invocación a servicios, manejo de errores y transmisión de datos entre dispositivos compatibles. Y la idea es que en un futuro muy cercano, usted tenga un hogar inteligente basado en soluciones Microsoft y pues, compraste un televisor Daewoo y funciona perfecto y compraste una, una computadora eh, Amazon y te funciona perfecto y tienes algo compatible con Apple, un dispositivo Apple Home y te funciona y se conecta perfectamente y puedes responder a los mensajes del asistente doméstico que no es ninguna de esas tres, es un asistente doméstico de una tercera marca china. Esa es la idea. Les adelanto que uno de mis tesistas de posgrado empezamos un trabajo para intentar hacer una implementación software libre del protocolo Matter para testearla, para probarla, y no hemos podido. El protocolo Matter es muy nuevo. La implementación que hay es una implementación del protocolo hecha por cada uno de los fabricantes, pero no se ha liberado una librería estándar de software libre que cualquiera pueda tomar y desarrollar su propio dispositivo. Además, una cosa muy importante es que Matter y así como Zigbee no funcionan sobre Wi-Fi. Eso es importante mencionarlo. Ese protocolo no está montado sobre Wi-Fi para la transmisión de datos. Por el contrario, una de sus bondades, si se puede llamar así, es que el consorcio lo diseñó desde el principio para que no interfiriera con las redes Wi-Fi. ¿Ok? O sea, uno de los lemas es no te quitamos ancho de banda. O sea, tú puedes tener 100 dispositivos de Internet de las cosas en tu casa y ellos no te van a consumir el Wi-Fi de tu casa. Ellos van a hablar en otro ancho de banda. Eh, Ancho de banda no, perdón, en otra frecuencia. Van a hablar en otra frecuencia. No es la frecuencia de Wi-Fi, es una frecuencia distinta. de- Creo que son 1.8 MHz. Eh, y para que usted comunique dispositivos en esa frecuencia, pues necesita las antenas que hablen en esa frecuencia. El problema que tuvimos para hacer la implementación de Matter o para intentar hacer la implementación de Matter, el primer problema que tuvimos fue efectivamente que no tenemos los dispositivos físicos. No tenemos los dispositivos físicos, no tenemos los routers Matter
todavía y hicimos una búsqueda dentro de Venezuela y no tenemos dispositivos Matter en Venezuela todavía. Es decir, es tan nuevo que no hemos podido todavía comprar un hardware que nos permita hacer pruebas. Eh, Espero que esa situación la podamos resolver pronto y nosotros ser de los pioneros en ofrecer un software libre que permita eh, tener una librería para conectar dispositivos. Pero el problema es que si no tienes la antena para transmitir en esa frecuencia y no tienes el router que te escuche en esa frecuencia, es imposible hacer pruebas en mate. Bueno, pero esa es la situación actual. Realmente no nos quedamos con las ganas de hacer implementaciones y hacer pruebas de Matter. Y eso fue este año. Intentamos hacerlo este año y creo que vamos a tener que esperar un poco. Entonces, bueno, la idea es que ya desde 2022 ya empezaron a salir dispositivos. Yo los invito a que vean información. De hecho, les voy a pedir que averigüen información al respecto sobre Matter. Eh, ya hay dispositivos, sí existen. O sea, ustedes van a Amazon en Estados Unidos, a la tienda Amazon y consiguen dispositivos, van a la tienda Samsung y consiguen dispositivos, pero todavía estamos lejos de que los grandes fabricantes estén haciendo implementaciones funcionales de este dispositivo, de este protocolo. Ahora, esto es una mina de oro. Se supone que esto va a ser una mina de oro. El- ese mercado es muy lucrativo. Eh, Imagínense solo tener un dispositivo inteligente, uno solo, en cualquier hogar del planeta, significan miles de millones de dispositivos. O sea, el mercado es gigante. Y bueno, hay todo tipo de retos y todo tipo de cosas que se tienen que resolver en el camino. Entonces, bueno, para concluir lo que faltaba de la clase pasada, eh, una, una cosa interesante es que nosotros, la Internet de las Cosas, la tarea que están entregando hoy era una idea conceptual, ver qué se puede hacer. Pero el tema, después que vemos qué se puede hacer, la segunda tarea es cómo lo podemos hacer. O sea, no basta con tener una idea interesante, una interfaz interesante, algo que resuelva un problema real y que sea cómodo para el usuario. O sea, una buena idea, aun por muy futurista que sea. Mira, se me ocurre un dispositivo que, no sé, que ayuda a lo que ustedes quieran. O sea, a atender niños tremendos. Entonces tenemos un juguete que con Internet de las Cosas los ayuda a desarrollar su inteligencia y a no ser tan tremendos. Ok, fantástico. Y la idea es buenísima. La segunda parte es la importante, el cómo. ¿Ok? Y por eso yo destaco ahí esa, esa viñeta. Para que las mismas se puedan implementar, debe decirse con qué herramientas van a construir la solución. En el mundo real, la mayoría de ustedes son programadores, para no decir todos, todos trabajan, trabajan no necesariamente desarrollando web, pero todos trabajan este, haciendo cosas, pues diseñando, a lo mejor algunos son de base de datos, otros sí son desarrolladores web, quizás algún desarrollador móvil, etcétera. En general, cuando entramos en un contexto profesional, nos dicen, usted entra en una empresa y no es que le preguntan, mira, chamo, ¿en qué trabajas tú y en qué quieres trabajar? Dice, mira, estamos desarrollando un proyecto en tal framework, en tal software, en tal manejador de base de datos y usted tiene que aprender eso y echar para adelante, pues. En general, la vida es así. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos al contexto de Internet de las cosas? Si usted vas a trabajar en Microsoft, va a ser así, no hay la menor duda. Pero si tú tienes una idea innovadora, es a ti a quien te toca decidir cuál va a ser la herramienta. Nadie te va a decir, mira, está este framework, está este lenguaje, tienes que hacerlo así. O sea, tienes que decidirlo. ¿Y en base a qué lo vas a decidir? Bueno, como lo dice la lámina, son un montón de aspectos operativos que tienes que tomar en cuenta. Y esos son los que en la segunda tarea que la especificaremos durante la semana o la semana que viene, les iremos diciendo, bueno, cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta. Ya ustedes han visto varias. Son varios elementos que se conectan. Necesito transmitir información con mucha frecuencia. La información que voy a transmitir tiene que tener unos determinados estándares de seguridad. El dispositivo está diseñado para ser móvil, con lo cual tengo que tomar en cuenta los términos de eficiencia energética. El dispositivo que estoy diseñando tiene que tener unas prestaciones, por ejemplo, de
eh, inteligencia artificial. El dispositivo que estoy diseñando tiene que presentar información o solamente captura información. Todo eso, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y les puedo decir que muchas implementaciones geniales, muchas soluciones geniales han fallado por la implementación o porque son adelantadas a su tiempo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Alguno de ustedes conoció los Google Lens? Porque los haya tenido, no, pero sí, sí he visto noticias de eso. ¿Se han visto noticias de los Google Lens? ¿Alguno de ustedes vio alguna vez un Google Lens? Ni siquiera en demo. O sea, el Google Lens fue una idea bastante adelantada a su tiempo. El problema de los Google Lens es que para implementarlo requiere una infraestructura relativamente costosa. O sea, el solo lente eran más de mil y pico de dólares. De aquí iba a gastar $1.000 en un lente que además en ese momento no era compatible con nada y requería que tuvieras un dispositivo de bastantes altas prestaciones en tu teléfono para que se conectara y que te dibujara las cosas y que además no tenían un montón de validaciones. O sea, eso en ese momento eso no tenía ningún sentido. La implementación del Google Lens no fue adecuada. Eh, Está bien, o sea, inventaste una cosa que está chévere, pero todavía no está maduro para el mercado. O sea, le falta mucha evaluación. Y además los costos los hacían absolutamente prohibitivos y no solucionaba un problema real. En este momento estamos más o menos lo mismo con la realidad virtual. Ustedes han visto los cascos de realidad virtual. De esos hemos traído un par de veces a la facultad unos cascos de esos para el metaverso. Bueno, esos cascos de realidad virtual para el metaverso, bueno, son una nota y uno se divierte y uno, chévere. De hecho, yo les pedí a ustedes que averiguaran un par de sitios en Caracas donde se pueden acceder a esas tecnologías para cuestiones de entretenimiento o de educación. Eh, la tecnología está ahí. El problema es que es tan costosa y requiere una infraestructura. Y además desarrollar contenido para eso es tan costoso, tan complicado todavía, que no es masivo. Entonces, no puedes pretender que esa sea una solución absolutamente real y universal. El dispositivo tiene las capacidades que le estamos exigiendo. Tengo que tener un software de base, es decir, un sistema operativo embebido, por ejemplo. La red de comunicación que voy a utilizar es suficiente con la Wi-Fi que tengo o con un Wi-Fi estándar. Requiero algo más avanzado que el Wi-Fi o algo más preciso que el Wi-Fi o algo más seguro que el Wi-Fi. Y ya cosas que tienen que ver con la parte netamente de software. Eh, ¿Qué partes dejo del lado del dispositivo? ¿Qué cómputo dejo del lado del servidor? ¿Cuántas capas va a tener mi solución? Mi solución se va a conectar a servicios, se tiene que conectar permanentemente a servicios de mi proveedor, Google, Amazon, el que sea, o esa conectividad puede ser parcial. ¿Qué pasa si tengo fallos en las comunicaciones? ¿Qué pasa si tengo fallos parciales en el dispositivo? ¿Qué pasa si no me puedo conectar con el data server que yo estoy usando? Llámenlo Microsoft. ¿Qué pasa si no me puedo conectar temporalmente con Azure? Los costos. ¿Qué pasa si yo no considero los costos y necesito conectarme con Azure? Yo no le puedo cargar esos costos al usuario, porque la licencia de Azure es costosa. Entonces, ¿quién la va a pagar? ¿Quién va a pagar esa licencia? O sea, ¿la va a pagar el usuario final? ¿La voy a pagar yo? Vamos a continuar entonces con la segunda parte. Fíjense que la motivación de esta clase que terminamos hoy, la motivación exacta es que las dos, es comprender que estos entornos son complejos. ¿Ok? Y como son entornos complejos, las soluciones no pueden ser sencillas. Eso siempre fue eso siempre,
siempre fue un dicho de una de mis tutoras en el posgrado. Ella siempre insistía que los problemas complicados, los problemas complejos, no pueden tener soluciones sencillas. Y es verdad. Ahora, cuando usted consigue una solución sencilla a un problema complejo, eso es una maravilla. Eso es, eso es eso es lo ideal, conseguir una solución elegante, sencilla y económica a un problema complejo. Pero bueno, en términos generales nunca es así. Son mi reloj que van a ser las 6 de la mañana. Bien, vamos entonces a seguir con el tema de las tecnologías. Esta es una sola lámina que pasa más rápido, una sola presentación, creo que la podemos ver hoy en esta hora. Los créditos adecuados. Ok. La motivación viene siendo básicamente la misma. Vamos a seguir viendo cómo se pueden implementar las cosas cuando tenemos dispositivos que tienen que transmitirse información entre ellos y que tienen que compartir información de usuario, información de seguridad, resolver un problema de cómputo, sacar una cuenta, darle información al usuario, etcétera. Ya vimos que el modelo cliente-servidor no es suficiente. Y que bueno, que hay un nuevo modo de interacción. Uno de esos modos de interacción que no es nuevo, que es el peer-to-peer, está tomando fuerza de nuevo, pero en realidad el futuro se espera que sea un futuro híbrido, donde tengamos esquemas semicentralizados como el de los dispositivos de Internet de las cosas domésticos, de la domótica, que allí que haya cierta centralización en el dispositivo y elementos distribuidos como los elementos cliente-servidor estándares, digamos, donde si tenemos un centro de datos, vamos a decirlo con estas palabras, serio, entre comillas, serio, digamos, de altas prestaciones, de alta disponibilidad, alta eficiencia, y que haya eh, conexiones a esos centros de datos por parte de clientes más o menos estándares. De todo eso va a haber un poco. Eso también depende del contexto. No es lo mismo hablar de domótica con dispositivos relativamente económicos en un hogar que hablar de un contexto de una ciudad inteligente donde los dispositivos que estoy conectando, digamos, están en otro estándar, como por ejemplo cámaras o dispositivos de vigilancia, por ejemplo, cámaras o dispositivos que tienen que ver con el medio ambiente, cámaras o dispositivos que tienen que ver con la salud de las personas. Entonces, son dos contextos que son distintos. Ya vimos algunos de estos modelos, vimos el modelo cliente-servidor en sus diferentes sabores. ¿Ok? Vimos que hay clientes más gorditos, como este que estoy mostrando aquí, clientes más ligeros, como este que está aquí, que solo se conectan y el servidor resuelve todo, clientes más pesaditos, donde el cliente hace más cosas y el servidor se libera de algunas cosas. Tenemos un modelo de capas, que es el modelo, digamos, que es el dominante hoy en día en aspectos web, donde tenemos un montón de microservicios que llaman a otros microservicios, que a su vez llaman a otros servicios, y van desgranando la solución en pedazos. Esos son modelos de cómputo. Tenemos o el modelo de cómputo peer-to-peer, donde cada quien hace un poquito de la solución y algunos nodos, como por ejemplo los nodos centralizados, los supernodos, este que estoy marcando acá con la letra E, algunos nodos en particular hacen un poquito más de cosas, pero en general son interconexiones de dispositivos más o menos uniformes, más o menos estándares. Tenemos el modelo de proxy, donde es parecido al modelo cliente-servidor, con la diferencia que conceptualmente tenemos a alguien que hace cosas en el medio y ese alguien que hace cosas en el medio me aligera parte del trabajo. ¿Okay? Es conceptualmente lo mismo que un cliente-servidor multicapa, donde tengo una capa que es el proxy, pues. Este modelo, hoy en día lo podemos ver en una implementación práctica es con los asistentes domésticos. Los asistentes domésticos, ellos son el proxy. No solamente conceptual, sino físico también. O sea, es el dispositivo que atiende las solicitudes intermediarias entre los clientes finales, los dispositivos finales y quienes les van a responder los servicios, pues. Sean servicios de información, de lo que sea, de video, de generación o de distribución de contenido, etcétera. Sea cual sea la solución, el servidor se comunica a través del proxy. El asistente doméstico, en este momento, es uno de los próximos interesantes que hay. Esto es lo que ya vimos. Vamos a ver qué viene más adelante.
Bueno, lo que viene más adelante es cómo implementamos algunas de esas cosas, que es el modelo orientado a servicio. El modelo orientado a servicio se basa en una especificación conceptual que es la arquitectura basada en servicio. Es una abstracción del modelo cliente-servidor donde los servicios, los servidores, perdón, se encapsulan con el nombre genérico de servicios. También lo conocemos como microservicios, dependiendo del peso que le estemos dando a la solución que están otorgando. Los servicios entonces tienen a su vez un ciclo de vida, tienen eh, los servicios pueden considerarse como agentes autónomos que respetan una temporalidad, que son una máquina de estados. No todos necesariamente van a ser así, no todos tienen una máquina de estados, no todos tienen que pasar por los mismos estados conceptualmente, pero en general los servicios van a tener estas etapas. Los servicios se inician y se configuran, o sea, se les pasan parámetros iniciales para levantar los servicios, se operan. Una vez que el servicio está en funcionamiento, pues ya está en una etapa que se llama busy wait, uno está escuchando los requerimientos, los requests de los clientes. Mantenimiento, el servicio no necesariamente el mismo todo el tiempo. El servicio puede cambiar porque cambian las variables operativas. Cambia el tiempo de operación, cambia los timeouts, cambia la especificación de seguridad, cambia, bueno, cambian parámetros, pues. Esos parámetros tienen que ser reconfigurados a lo largo del ciclo de vida del servicio. O pueden ser configurados. Puede ser que un servicio una vez que se levante no cambia nunca. Ok. En ese caso la etapa de mantenimiento es cero. Pero, pero en general en la etapa de mantenimiento te pueden hacer adecuaciones al funcionamiento del servicio. Y finalmente el cierre. Muchos servicios no solamente cierran, es que hacen un shutdown y terminó y ya no atienden más, sino que además al momento de cerrar, pues tienen que dejar bitácoras, tienen que dejar logs, tienen que hacer persistencia de datos, tienen que dejar estados que cuando se vuelva a levantar el servicio se tome desde el último estado en que funcionó, etcétera. Eh, Son diferentes cosas. En las arquitecturas modernas, los servicios pueden ser volátiles, es decir, no es necesario que en una arquitectura de sistemas operativos un servicio esté todo el tiempo ejecutándose. Esa, esa, esa visión de servicios monolíticos ha sido superada porque eso consume recursos y no necesariamente usted tiene que tener un servicio ahí que consume muy poco y que no tiene por qué tenerlo vivo, consumiendo disco duro, consumiendo memoria, consumiendo ciclos de procesador sobre todo. Sí, usted puede tener un servicio que está en stand-by y cuando lo requiera, entonces usted o lo levanta o lo despierta, dependiendo del caso y dependiendo del tipo de servicio. Una arquitectura orientada a servicios es una arquitectura donde diseño mi sistema distribuido, en este caso la Internet de las Cosas, o si lo queremos ya desde ya proyectar hacia las ciudades inteligentes, este, promuevo mi arquitectura de solución global de ciudad inteligente o de casa inteligente, pensando quién me responde cada cosa. Y una vez que yo sepa quién me responde cada cosa, entonces yo digo, bueno, ¿qué hace específicamente este servicio? Bueno, este servicio me da autenticación. Fantástico. ¿Qué hace este servicio? Este servicio me responde esta pregunta. Este servicio me traduce esto. Este servicio me convierte texto en audio. Este servicio me convierte una imagen en tal cosa. Este servicio me saca estas cuentas. En la medida que nosotros desgranamos estos servicios, que es exactamente lo mismo que hemos hecho desde que estamos en primer semestre de la carrera, cuando aprendemos descomposición funcional, cuando aprendemos eh, el, ¿cómo se llama esto? Ayúdenme ahí con el nombre, cuando modularizamos, cuando podemos modularidad, aprendemos a modularizar nuestras soluciones, es exactamente lo mismo. O sea, aprender a separar. Pero ahora no solamente lo estamos separando, sino que además estamos aprendiendo a llevar eso a una ejecución autónoma. Es decir, ese servicio puede ejecutarse de manera autónoma y en algunos casos, no todos, no necesariamente todos, pero en algunos casos, tengo que saber que ese servicio puede ejecutarse en sitios distintos, con proveedores distintos, en condiciones distintas. Y eso es bien interesante porque el, el mundo moderno del software está tendiendo a eso.
Félix, ¿tienes algún comentario que hacernos acerca de la arquitectura de servicios en el mundo moderno, en las soluciones donde tú estás trabajando ahora? Se trabaja en esta forma. Ariana también, perdón, Erika, aquí que la tengo, que me comentó que estaba trabajando en cosas bien interesantes en base de datos en España. En ese tipo de contextos, pues el llamado a servicios es el día a día. Una cosa interesante es que a diferencia de los servicios centralizados, o vamos a decirlo así, clásicos, donde tú tienes un sitio web y tú vas a ese sitio web, por ejemplo, el basado en browser, tú estás en un browser y le haces hit a cualquier página y accedes al servidor web que te está teniendo allí. En general, eso es un servicio centralizado y monolítico. Tú sabes dónde está el servicio. O tú tienes un método de descubrimiento llamado DNS que te dice dónde está el servicio y luego el navegador va y hace un hit genérico HTTP a un puerto 80 para que te diga, mira, respóndeme y dame lo que tú tienes allí, que es un sitio web. Ese es el modelo cliente-servidor más centralizado, más básico. Pero con frecuencia los sitios web modernos, ese es solamente el primer hit. Después de eso, casi cada cosita que despliegan en la página es un microservicio que se accede a través de un API REST. Eso, todavía ahí, si esto está basado en un servidor Apache, un servidor Nginx, en un servidor IIS, eh, seguimos hablando de servicios bastante centralizados. Pero en algunos casos, ese servicio que se está invocando va a un puerto específico y a lo mejor el servicio ni siquiera está levantado. ¿Qué se hace cuando usted tiene que conseguir servicios que son dinámicos? Que en el momento que tú lo estás invocando el servicio no está levantado, no es un servidor HTTP server Apache o Nginx que está vivo y que está consumiendo recursos y que solamente está esperando por ti, sino que es un servicio que tiene que ser conseguido. Pues todos los servicios van a pasar por eso que están allí. Las etapas previas que vimos en esta lámina de inicio, operación, mantenimiento y cierre, básicamente se especifican acá con una máquina de estado. El servicio se crea, se levanta, se pone en operación. Ese servicio se tiene que anunciar. Si no se anuncia, es imposible accederlo. Anunciarlo significa colocar sus capacidades, colocar su API, colocar sus recursos disponibles y sus potencialidades, ponerlo a disposición. Pero para ponerlo a disposición, eso no es en texto plano, ni eso es en viva voz, ni eso es en lenguaje natural. Tiene que haber una especificación que indique cuáles son los servicios, cuáles son los métodos que tienen, cuáles son los parámetros que se le van a pasar a esos métodos, cuáles son las restricciones que se le van a pasar a esos métodos, cuáles son las condiciones de operación, por ejemplo, los rangos de variables, los máximos, los mínimos, si hay tiempo, si no hay tiempo, cuáles son los perfiles en que se acepta la ejecución de esos servicios, etcétera. Todo eso se, se, se anuncia en esta etapa. En la etapa de creación está el anuncio, el announcement y el discovery. Ahí está esa primera parte. Una vez que eso está y se pone en ejecución, esto digamos que es de suponer que es la parte que consuma el 99% del tiempo del servicio. 99% es por decir un número, puede decir 90, puede decir 95, puede decir 100%, pero en general el servicio para qué está, para ser invocado. Entonces, una vez que el servicio está anunciado y configurado, entonces empieza a invocarse. Tengan en cuenta que la invocación a los servicios eh, es una nueva máquina de estado, porque el servicio en sí mismo puede desgranarse. Ahí se ve una sola cajita que se llama execution, pero la ejecución, de acuerdo al servicio, puede estar dividida en muchas etapas y puede tener su propia máquina de estado. Por ejemplo, servicios que sean stateful, servicios que requieran que te autentiques, que pases por etapas, que una vez que abriste un archivo no puedas volverlo a abrir.
o que tengas que hacer una cantidad específica de operaciones antes de cerrar el archivo, qué sé yo, dependiendo del servicio específico. Entonces, de acuerdo a esas condiciones, la ejecución, a su vez, es una máquina de estados que tiene que ser respetada pues, durante el tiempo de ejecución del servicio. Eventualmente puede haber reconfiguraciones y upgrades. Eventualmente puede haber modificaciones al servicio. Por ejemplo, una característica que se le aumenta a los servicios de manera dinámica es la capacidad de lectura. Pues. Usted puede decir, mira, este servicio antes era para 100, ahora necesito que sea para 1000. Ok. Ahora, antes era para 1000, ahora tengo que bajar de nuevo a 100 porque ya bajo la ola de invocaciones. Ok. Entonces reconfiguras el servicio o los reubicas. A lo mejor con el cambio de condiciones no van a ser las mismas configuraciones, lo que no va a ser es la misma ubicación. Entonces ya no necesitas que el servicio esté ejecutándose en un servidor con unas ciertas prestaciones que es más costosa, sino que se puede ejecutar ahora más cerca al usuario, más económico y más conveniente. Entonces, a lo mejor el servicio funcionalmente es el mismo y en la etapa de mantenimiento usted lo que hace es desplazarlo, mover el servicio. Esas cosas también son perfectamente válidas. Y finalmente, en algún momento, como todo tiene su final, como decía mi amigo Héctor Lavoe, la disolución. El servicio se termina, se cierra, eh, se hace las operaciones de cierre que haya que hacer. Normalmente esas operaciones de cierre implican cosas como almacenamiento de bitácoras, almacenamiento de logs, eh, cosas como persistencia de estados, estadísticas, etcétera. ¿Sí? Hay servicios cuya tarea es administrar servicios. Es decir, hay servicios de software cuya única tarea es monitorear servicios y saber si el servicio terminó o no terminó, y en el caso de que terminó, entonces llevar la bitácora y sacar las estadísticas para efectos de aprendizaje. Entonces son servicios cuyos clientes, cuyos invocadores son otros servicios. Y lo que hacen es monitorearlo y decir, mira, utilicé tantos servicios durante tanto tiempo, consumí tantos recursos, me consumían de tales sitios. Las operaciones más usuales fueron estas. Entonces, para efectos de Machine Learning y otras técnicas. Entonces, pero se activan cuando se disuelven los servicios previos. Este es el ciclo de vida de los servicios. Normalmente los servicios se van a acceder a través de protocolos web. Cuando digo protocolos web, no estoy diciendo ninguno en particular, no estoy diciendo HTTP ni HTTP segura. Estamos diciendo protocolos que se acceden a través del web. Incluso hay servicios muy básicos, muy viejos y muy nobles, como FTP, DNS, etcétera, que siguen existiendo y seguirán existiendo por muchos años, pero que se acceden a través de TCP/IP, pues, a través de protocolos basados en web. Hay otros servicios como los basados en Matter, en Zigbee, que se acceden utilizando eh, otras vías de comunicación, otras formas de interacción, de comunicaciones, que no necesariamente son web. Repito, como Bluetooth, como Zigbee, otros tipos de estándares de comunicación como comunicaciones eh, por, por radiofrecuencia, por ejemplo. Muchos dispositivos de Internet de las Cosas se comunican por radiofrecuencia, y son Internet de las Cosas. Técnicamente hablando, eso no es Internet. Una señal de radiofrecuencia de un batch, de unas cuestiones estas magnéticas de proximidad. Técnicamente eso no es Internet, pero se consideran dispositivos de Internet de las Cosas porque detrás de eso sí hay dispositivos que terminan conectándose con otros. Entonces son esquemas de comunicación. No todos van a ser web, repito, pero generalmente van a ser web. Bien. Generalmente van a ser web. Exceptuando servicios muy locales, casi todas han migrado a HTTP como esquema de comunicación por defecto. Y eso es lo que se llama la integración de comunicación. Y esa integración de comunicación ha sido muy conveniente. Una pregunta, ¿cuál han visto ustedes que haya sido el ejemplo más exitoso, más extendido de integración de comunicaciones en los últimos años?
que se terminó de desarrollar y madurar durante la pandemia. Estamos hablando de un protocolo en específico. ¿No? De un servicio y de un ejemplo de integración tecnológica. De hecho, el protocolo es web, son protocolos HTTP, pero es migración de cosas hacia HTTP. O sea, los servicios en la nube. ¿Como cuáles? Bueno, no sé, pensando en mi área de expertise en base de datos. De hecho, o sea, como que justamente, bueno, post pandemia, como que se empezó a pensar mucho en migrar de servicios on-premise a soluciones de datos en las nubes. Ok, eso ha sido una super tendencia en los últimos años y va a seguir creciendo la computación en la nube. Para acceder a los cómputos en la nube o a los servicios en la nube, para no hablar de cómputo, para hablar de los servicios de la nube, desde luego necesito protocolos web. Está bien, eso es un ejemplo interesante, que muchas cosas han migrado a la nube, pero fíjate que desde el punto de vista del usuario, el usuario le da igual si eso está en una nube o si esto está en on-premise en una empresa. Pero fíjate, Ariana dice Yumi. Es interesante. Voy a reformular la pregunta. Fíjense que estaba en esta parte de la lámina, ¿no? Les decía, exceptuando los servicios muy locales, casi todas las aplicaciones importantes han migrado al uso de HTTP como protocolo de comunicación. Es decir, este, eran cosas que no eran HTTP, que no eran basadas en web, y ahora casi todo está basado en web. O sea, pareciera que en definitiva va a quedar un solo medio de transmisión. No es verdad esto que estoy diciendo, pero digamos, pareciera que va a quedar un solo medio de transmisión donde todo va a pasar por HTTP. Me da un ejemplo importante que, que, que sea el uso de otros de esquemas de comunicación que ahora sean solamente a través del web o mayoritariamente a través del web. ¿Alguno de ustedes utiliza servicios de streaming? Sí, por ejemplo, una de las cosas que pasa que los canales de Disney no sé, se veían igual, creo que los canales, creo que era antes Fox o algo así, pasaron de estar como en, o sea, de ser ofrecidos por las empresas de telecomunicaciones que te ofrecen servicios para televisión y demás, entiendo que estar hacer accedidos directamente desde la web, ¿no? Eso sería como un ejemplo. Los servicios de streaming son el gran ejemplo mundial. Ujú. Fíjense que la tendencia, ¿cuál va a ser la tendencia dentro de poco? Que no necesites tener ningún otro medio de comunicación en tu casa que no sea una conexión a internet. Ya si se fijan, una persona en el siglo XXI, un hogar en el siglo XXI, este, bueno, porque los tienen menor latencia, como dice Reinaldo, es verdad, pero no es solamente eso, es lo que se llama la convergencia tecnológica. La convergencia tecnológica que tú no necesitas en el siglo XXI en tu casa tener un aparato que escuche radio
a través de las ondas hercianas, eh, un aparato que vea televisión a través también de la radiación del espectro radioeléctrico, un aparato que lea televisión por señalización de cable, a través de la televisión por cable, y la internet. O sea, si tú tienes fibra en tu casa, o ni siquiera fibra, si tienes internet en tu casa de una velocidad respetable, a través de la internet tú tienes radio, tienes televisión, tienes cine, tienes cualquier cantidad de elementos de transmisión de información, pero además tienes controles. O sea, lo interesante de esta convergencia tecnológica es que no solamente transmites información, sino que transmites control también, porque es el mismo canal que se utiliza para controlar la Internet de las cosas, para controlar dispositivos, para sacar cómputo, para acceder a herramientas de cómputo, etcétera. Es decir, lo interesante es que hay una super convergencia tecnológica. Fíjense que en el caso del hogar inteligente, eh, la decisión que se tomó fue un poquito diferente, y fue por diseño. Cuando se diseñó Zigbee y se diseñó Matter, fue al revés. Los tipos dijeron, no vamos a meter todo en Wi-Fi para no consumir ancho de banda. Yo creo que al final todo va a estar en la misma señalización. Ok. Eh, pero eso es a nivel de protocolos de comunicación. Que los protocolos de comunicación por defecto parecieran ser todos ahorita basados en web, basados en HTTP. Entonces, y eso hace que haya una convergencia más grande. Claro, también hay problemas más grandes, hay riesgos más grandes. Por ejemplo, si tú tienes un problema con la conexión a Internet de tu casa, te quedas sin todo. O sea, ya no tienes ni siquiera radio. Podrías tener un radiecito en tu casa que no depende de la Internet, pero la convergencia tecnológica tiene ese riesgo, que es un punto único de falla. Eh, por ejemplo, durante el apagón de Venezuela del año 2019, el teléfono doméstico salvó bastante esquemas de comunicación. Tener un teléfono que hablara por línea telefónica. Volvió al viejo teléfono, porque las comunicaciones por celular estaban muertas en Venezuela. Por ejemplo, eso es un ejemplo de las cosas malas que pueden pasar con la convergencia tecnológica. Pero lo cierto es que la tendencia es la convergencia tecnológica. No hay la menor duda. Todo va a ser eh, a través de protocolos de comunicación basados en la Internet. Y los protocolos, por supuesto, se tienen que adaptar a eso, pues. Vamos a tener una cantidad de protocolos interesantes para el descubrimiento de servicios. Los más importantes son esos que están allí. Efectivamente, algunos de los que están allí son legacy, como por ejemplo el protocolo SOAP. Ya no están usados. Es un protocolo más bien legacy porque es costoso de implementar. Hay protocolos más sencillos. Pero en general vamos a tener protocolos cuya función es describir los servicios y dar la semántica del acceso a los servicios. Eh, una de las cosas interesantes es que con alguna frecuencia nosotros sabemos qué se necesita, pero no quién me lo puede ofrecer. Cuando estamos en ambientes dinámicos, no solamente en Internet las cosas domésticas, sino por ejemplo en la calle. Muchas veces tenemos clientes que hacen solicitudes de servicio, pero no saben a quién hacer la solicitud de servicio. Sí, la primera etapa es el mero descubrimiento del servicio. Esa es la primera tarea. Y una cosa interesante es que desde el diseño ustedes tienen que decidir, ya cuando les toca ser ustedes los inventores de la solución o los implementadores de la solución, desde el diseño ustedes tienen que decidir cómo se accede al servicio. Es decir, puede ser que desde el diseño usted tenga un servicio que esté cableado, que ya tenga una dirección IP fija o un nombre fijo, porque a lo mejor la dirección IP cambia, pero el nombre no. Un nombre fijo, entonces dice, mira, así voy a llamar yo al servicio, punto, listo, se acabó. Eso es muy rígido, pero es una solución de diseño. O sea, tú no vas a ir a otro lado. Normalmente ese tipo de soluciones rígidas funcionan mientras las condiciones no cambian, pero si cambió algo, empiezan los problemas. Bueno, ya eso está cableado, ya eso está en el código, tengo que hacer un upgrade para decirle ahora cuál es el nuevo servidor, o tengo que meterle un parche o un nuevo archivo de configuración y molestar al usuario para cambiar cosas, porque antes accedíamos a ese servidor y ahora ese servidor ya no va a estar más disponible porque hicimos una mejora, qué sé yo. O sea, puede dar errores, pero es una decisión de diseño. Decide si va a descubrir el servicio. La tendencia moderna es que, en general, los clientes primero pregunten a quién les puede dar el servicio.
Y para preguntar quién les puede dar servicios, tienes que saber hacer la pregunta de manera correcta. A quién, dónde vas a ubicar la pregunta y cómo se hace la pregunta. Eso depende de muchos factores, como les digo. Fíjense un ejemplo, los servicios de impresión. En ambientes corporativos, las computadoras están diseñadas para buscar un servidor de impresión y mandar a imprimir. Si estás en un ambiente corporativo, entonces no tienes mucho que configurar. Tú imprimes en la primera impresora que te responde y que esté activa, porque se supone que hay un ambiente de confianza, un environment donde tienes impresoras que están disponibles para tu servicio. Estamos hablando de empresas y oficinas, digamos, un ambiente verdaderamente corporativo. En esos ambientes, a ti no tienes por qué decirle específicamente qué impresora vas a imprimir. Con que haya alguien que imprima, es suficiente para ti. Esos son servicios corporativos, pues, de impresión. Ahí tú lo que haces es descubrir al servidor de impresión y después mandarle a imprimir. Listo, no estás casado específicamente con nadie. Pero bueno, obviamente, para descubrir ese servicio te tienes que conectar y tienes que poder hacer la pregunta. Entonces vamos un pasito más atrás. En algunos casos ni siquiera estoy conectado a la red. Tengo que primero conectarme a la red. Entonces fíjense que en el mundo moderno ya nos hemos ido acostumbrando a que con nuestros dispositivos móviles, vamos a sitios donde no estoy conectado y lo primero que tengo que hacer es conectarme a la red. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría cuando nos conectamos, cuando llegamos a un sitio y queremos conectarnos a una red? Digamos, un sitio público cualquiera, oficina, restaurante, o institución, universidad, lo que sea. Buscar la red de Wi-Fi. Buscamos la red Wi-Fi. Eso es lo primero que todos hacemos en el mundo moderno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descubrir la red. Los dispositivos modernos ya tienen protocolos para descubrimiento de red que están implementados desde hace bastante tiempo. DHCP es el protocolo, digamos, maestro en eso. Cuando nosotros llegamos a un sitio, nuestro teléfono tiene un protocolo de descubrimiento automático y por eso que nosotros vemos en nuestras redes disponibles todas las redes que estén allí. Entonces nosotros escogemos una. Eso es antes de conectarse a la red, las tengo que descubrir. Los dispositivos, perdón, los dispositivos de Internet de las cosas también tienen que hacer lo mismo. Tienen que estar configurados y tienen que estar programados para montar ese protocolo de manera que puedan conectarse a la red que sea. Ojo, no necesariamente Wi-Fi. Si es un dispositivo Matter, entonces él va a analizar el espectro Matter y descubrir qué redes Matter hay en el entorno. ¿Ok? Si es Wi-Fi, es Wi-Fi. Y así sucesivamente. O sea, si es Bluetooth, recuerden que también tenemos los dispositivos Bluetooth. ¿Alguno de ustedes es usuario Bluetooth frecuente? No actualmente, pero bueno, no, inclusive sí, porque por ejemplo mi computadora tiene el teclado dañado y utilizo un dispositivo que se conecta por Bluetooth y me permite manejarlo, escribir. Es un ejemplo, es un excelente ejemplo, un mouse inalámbrico. Esas cosas se conectan por Bluetooth, pero Bluetooth también tiene una etapa de descubrimiento. Entonces dice quién es y se conecta y tiene una clavecita y uno la conecta. En la medida que esos protocolos se simplifican, se hace más fácil la etapa de descubrimiento. Pero eso puede tener problemas. Fíjense que un breach de seguridad, una falla de seguridad común que se utilizó durante mucho tiempo eran los Bluetooth abiertos. Los dispositivos Apple y los dispositivos iOS, perdón, Android, no, de los años 2015, 2016, 2014, hace unos 10 años, 2013, este, por defecto tienen el Bluetooth abierto. Y había muchísimos ataques de seguridad de Bluetooth. Y eran tontísimos, tontísimos. O sea, nadie había pensado en eso. Tú estabas cerca de una persona en un centro comercial, escaneabas el Bluetooth de la gente, mucha gente tenía su Bluetooth por defecto abiertos, sin una seguridad robusta. Ya había muchas vulnerabilidades conocidas, sobre todo en iOS. Y entonces, bueno, tenías un iPhone y entonces el iPhone se llama iPhone de Robinson
Y entonces con un ataque muy sencillo era muy fácil tratar de dar unas claves por defecto e entrar en el dispositivo de Robinson. Y si entrabas en el dispositivo de Robinson y habían cosas que no estaban protegidas, te podías traer la foto, el, la agenda, no sé qué. Entonces era un ataque tontísimo en el cual podías obtener la agenda telefónica de la persona que está al lado, a tu lado sin que la persona ni siquiera lo supiera y sin que te conociera. ¿Por qué era posible hacer eso? Porque los protocolos tienen una etapa de descubrimiento y esa etapa de descubrimiento tiene una debilidad que permitía que cualquiera pudiera acceder a ciertos recursos de mi dispositivo. O sea, la etapa de descubrimiento es muy importante, es muy conveniente. Imagínense un mundo donde no tuviéramos esa etapa de descubrimiento automatizado y la simplificación para conectarse a la red. ¿Ustedes qué creen que pasaría? Una pregunta inocente y muy sencilla. ¿Ustedes han puesto direcciones IP? Pues no, no. En mi caso siempre es DHCP porque no he tenido la necesidad de obligar a definir una dirección IP para un equipo. Pero nunca has configurado una dirección IP, Félix. Coño, no, como tal. O sea, En serio, en toda tu vida, qué locura. No, o no sé si hace años cuando estábamos en el centro de computación, Félix, algunas veces, no sé, cuando estábamos trabajando como con beca, algo así, me suena que algo así. Ah, probablemente sí lo haya hecho, pero yo no he definido el modelo de cómo voy a distribuir las redes. Nada más me dicen como, mira, esta es pon la esta subred dirección. y define este Claro, tipo de... pero cuando te dicen, mira, ponle esta dirección IP, tú vas y vas a Windows, redes, no sé qué, le pones la dirección IP. ¿Cuál es el default gateway, tal? ¿Cuál es el DNS, tal? Bueno, imagínense Eso, que todo Le pongo la máscara de su red en función al tipo el rango que tenga la IP, claro, le pongo el claro, DNS y la vaina. exactamente, pero eso te lo dicen, ¿no? Alguien te lo dice. O sea, en mi caso, a mí me ha tocado diseñar las redes, configurarlas, hacer todo en la parte de las redes, pero imagínate que al usuario final, a tu mamá, le tocara, eh, eh, a nuestros tíos, a cualquier chamo, le tocara agarrar el teléfono y poner, mira, ¿cuál es la dirección IP del router inalámbrico? ¿Cuál es, qué rango está libre? ¿Cuál es la máscara de su red? ¿Cuál es el DNS que voy a utilizar aquí? O sea, no hubiera comunicaciones móviles, sencillamente. O sea, sería imposible. O sea, no puedes tener a millones de personas con esa curva de aprendizaje cometiendo todo tipo de errores, fallando porque pusieron mal un número en una máscara de su red. O sea, eso es una cosa absolutamente loca. Pero actualmente los equipos, como nuestros equipos de telefonía, descubren la red y a lo sumo que te piden, a lo Ah, máximo, sí. la contraseña. sí, por ejemplo, me ha pasado cuando antes conectaba el Bluetooth al coche, al carro, y te muestra como un código, como que verifiques ese código desde el móvil. Pero, por ejemplo, si conectas los auriculares, no, simplemente es como confirmar que tú estás tratando de conectarte, pero no mucho más. Exactamente, lo máximo que te pide es eso. ¿Y qué es lo máximo que nos piden en el teléfono para conectarnos a la red? La contraseña. La contraseña. Y sin embargo, eso se está simplificando. Fíjense que ahora hay un protocolo que te permite, si tú tienes un dispositivo touchless que tiene una clave privada puesta por ti, con ese dispositivo touchless te puedes conectar por un código QR o por un dispositivo de proximidad. Entonces tú vas con el dispositivo de proximidad y pum, y ya estás conectado a la red. Sí, de hecho, si, por ejemplo, si ya una persona está conectada a la red, te puede generar como el código QR y otra persona lo escanea y ya se conecta directamente sin esa persona conocer la contraseña ya. Bueno, fíjense que eso está cambiando, ¿no? Eh, bueno, ¿qué dice ahí? Ya, vamos a ver qué es lo que dice. Ah, que le quité ese nivel al usuario para hacérselo más fácil. Sí, bueno, este, todo lo que simplifique la conexión, pero ojo, que la simplifique de una forma sensata.
Reinaldo, que la simplifica de una forma sensata. Entonces, fíjense que lo primero es encontrar la red, conectarme a la red. La conexión a la red es interesante porque la conexión a la red puede significar que tú tengas que configurar cosas o que por lo menos poner un password o autenticarte de alguna manera. Obviamente, ahora es más sencillo que hace unos años. Hace unos años necesitaba, bueno, configurar la red. Y eso es una pesadilla. Entonces, bueno, era una pesadilla para el usuario y era una pesadilla para nosotros los que nos encargamos de la administración de la red, porque, bueno, era un fastidio, pues. Pero en la medida que es más sencillo, tú vas y te conectas automáticamente a la red, siempre que tengas algún tipo de paso previo de autenticación, muy mínimo. Como lo decía Erika ahorita, ese puede ser por un simple código. O pon el dedo en tu teléfono, ya. Bueno, entonces eres tú el que se quería conectar, ya. No te pregunto más nada, pero es mucho más conveniente. Y fíjense que en la medida que pasa el tiempo, ni siquiera van a pedir que yo ponga el rostro para autenticarme, ni ponga el dedo, ni que ponga una contraseña. Basta con que mi dispositivo tenga las claves privadas adecuadas a nivel de encriptación, y que el dispositivo sea capaz de determinar que soy yo el que lo está usando. Y para determinar que soy yo, ni siquiera me lo tiene que preguntar, porque lo puede determinar de 100 formas, con la voz, lo puede determinar con los movimientos, lo puede determinar con el uso, con el patrón de uso del dispositivo también indica si es la persona o no es la persona. Si hay 100 formas de hacer eso que sea más rápido. En la medida que eso avanza, vemos que hay protocolos que son zero-conf. Zero-conf no es un protocolo, es un concepto. La familia de protocolos zero-conf es que no tengas que configurar. O sea, y de eso se trata, ¿no? Que sea la cosa este, más sencilla. Pero que la cosa sea más sencilla, de alguna manera, este, también significa que tienes que tener monitoreo. O sea, no es que cualquiera que llegó automáticamente se va a conectar. Tiene que haber algún tipo de verificación y configuración previa, pues. Porque en general siempre vamos a tener preocupaciones de seguridad, preocupaciones de privacidad, sobre todo, que son muy, muy importantes. No me puedo conectar de manera sencilla a cualquier dispositivo. ¿Ok? Por ejemplo, al teléfono de otra persona no debería poderme comunicar de manera tan sencilla. Entonces, si yo lo que quiero es compartir archivos con el teléfono de un tercero, tengo que aumentar las medidas de seguridad. Pero si lo que quiero es, por ejemplo, leer la información que me viene de un bombillo y me la están transmitiendo por Bluetooth, a lo mejor esa información la puedo leer independientemente de quién me la envíe. ¿Ok? Entonces, son cuestiones de diseño. Ahora, eso requiere monitoreo constante. El monitoreo constante requiere recursos y los recursos requieren energía. Es decir, si usted tiene un protocolo que permanentemente está escuchando las redes, eso tiene unas implicaciones. Fíjense que a ustedes tienen que pasarle, cuando estamos bajo de batería, una de las primeras cosas que hacemos si estamos en la calle es que tenemos que quitar el Wi-Fi. Tenemos que desactivar el Wi-Fi. ¿Por qué? Porque el Wi-Fi consume mucha energía comparado con la comunicación basada en, en GSM, pues en datos. Entonces, si tú tienes el Wi-Fi en la calle y no te estás conectado a ninguna red Wi-Fi, ¿cuál es la consecuencia? Sí, que tienes un proceso en background corriendo y te consume recursos y bueno, al final se deja la batería del teléfono más rápido. Exactamente. Y eso es un problema que todos tenemos, todos pasamos por ese problema, pero es exactamente lo mismo, porque así como lo estamos pasando nosotros con nuestro teléfono, que somos conscientes que podemos quitarle el Wi-Fi, lo mismo le va a pasar a cientos de dispositivos autónomos que están en la calle, que están por ahí puestos, que no pueden estar toda la vida consumiendo innecesariamente ciclos de cómputo, viendo si hay redes. O sea, eso es parte del diseño. Pero una vez que consigues la conexión, pues bueno, utilizas alguno de esos protocolos que están en la lámina. Hay una cantidad importante de configuraciones. ¿Por qué les pongo eso? Porque cuando somos nosotros los que estamos diseñando nuestra solución, nosotros tenemos que decidir si vamos a ir por esa vía o vamos a ir por la vía de una sola configuración. Es decir, por ejemplo, los dispositivos de domótica modernos, televisores, etcétera, no están diseñados para estar todo el tiempo monitoreando cuáles son las redes. O sea, en general, todavía esperan que el usuario le diga cuál es la red a la que se van a conectar y cuál es el login y el paso.
todavía los dispositivos son así. Entonces tú conectas un televisor inteligente y el tipo te pregunta, lo conectaste a la red y ya él no sigue preguntando, no va a gastar energía en eso. Y estamos hablando de un televisor que está consumiendo electricidad de la casa, o sea que no tiene un problema de batería, pero lo mismo pueden hacer los dispositivos más pequeños que sí consumen batería. Entonces, esos son el tipo de consideraciones que tenemos que tener al principio. Una vez que se asigna la IP, bueno, al fin ya estamos conectados a la red y entonces ahora es cuando empezamos a ubicar los servicios. ¿Ok? Este, Empezamos a ubicar los servicios. El descubrimiento de servicios ya es otra etapa en el descubrimiento en la tarea de levantar los servicios y microservicios. Ya el primer servicio ya me lo dieron. De hecho, descubrir la red en sí mismo es invocar un servicio, que es el servicio de asignación de nombres. Y de hecho, la S al final de todas estas cosas es de service, DNS, el Dynamic Name Services, y montones de otros protocolos que tienen esa S. Es un servicio que ya me respondió. Entonces, fíjense que es con una cuestión, no sé cómo decirlo, recursiva, ¿no? Primero tengo que invocar ese servicio para poder tener el servicio con el cual ahora sí voy a descubrir a los otros servicios. Pero una vez que tengo red, voy a buscar los otros servicios. En general, hay dos modelos dominantes para conseguir los otros servicios, que son el modelo push y el modelo pull. En uno de los servicios, en uno de los modelos, de manera coloquial, el servicio está todo el tiempo publicándose y diciéndole a la gente, mira, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. En el otro esquema es más clásico, el servicio no se anuncia, sino que es el cliente el que tiene que buscarlo y saber dónde está el servicio. Entonces son dos formas distintas de ver el tema del descubrimiento del servicio. En una forma, el servicio, vamos a decirlo así en términos coloquiales, es chismoso, está todo el tiempo gritando a la gente, mire, necesitas imprimir, aquí estoy yo, necesitas imprimir, aquí estoy yo. Y eso, por supuesto, se hace de acuerdo al tipo de mensajería subyacente, se hace con broadcast, etcétera. Mientras que el otro servicio es más un servicio al estilo HTTP estándar. En el HTTP estándar, el servidor web no te está bombardeando todo el tiempo para que tú te conectes. Él está ahí y tú como cliente vas a buscarlo. ¿Ok? Recuerden que estamos hablando de servicios genéricos. Estos servicios de lo que estamos hablando puede ser en realidad cualquier cosa. En el modelo push, el servidor publica su servicio y su propia existencia. Es decir, cuando tú prendes el elemento, se genera lo que se llama un beacon, una baliza, una alarma, una señal. Ni siquiera es necesario que haya clientes escuchando. El servidor está todo el tiempo como un loco de carretera diciendo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, aquí estoy yo, hago esto, conéctense conmigo, por favor, suplicando, como un amor perdido, suplicando que se conecten a él, que él tiene servicio, que no sé qué. Eso lo puede hacer una vez por segundo, una vez por minuto, una vez por hora. Eso depende del servicio. Él puede publicar todo su API o publicar solamente dónde están sus especificaciones. Él puede estar diciéndole a la gente lo maravilloso que es y dónde están sus cosas, o puede estar simplemente diciéndole, mira, aquí estoy yo por si acaso. Es decir, son variadas las informaciones que él puede dar. Eh, Muchísimas aplicaciones móviles funcionan en esa forma. Es el servicio el que te está bombardeando a ti. Parece intrusivo, pero bueno, es la forma en que pueden trabajar esos servicios. Fíjense que es la diferencia con el correo electrónico. Cuando pensamos en el modelo de comunicaciones basado en correo electrónico, ¿qué hacemos? Yo te envío a ti, yo le envío a ustedes, a mis estudiantes, les envío un correo y el estudiante cuando se conecta al correo es que va a ver lo que yo le envié. Pero si yo les hago una llamada grupal, les estoy llamando la atención, epa, mira, necesito darte esta información. Entonces, soy más intrusivo si hago una llamada grupal. Yo estoy haciendo un push, estoy mandando la información. Yo como servidor les estoy mandando información, tengo que darte esta información. Mientras que en el otro esquema es más pasivo. Yo digo, mira, te mando un correo, ni siquiera te aviso que te mando un correo, o sea, no te digo nada, yo mandé el correo y ya. Y usted, cuando usted quiera, cuando usted pueda, usted se conecta al correo. Ese es los dos tipos de comunicaciones. ¿De qué dependen los tipos de comunicaciones? De nuevo, e insisto, y esta es la gran moraleja de este curso,
de nuevo depende del contexto que tú estás haciendo. No es lo mismo un dispositivo de seguridad que requiere estar todo el tiempo en comunicación y que requiere un cierto tiempo real para que funcione como debe funcionar, a un dispositivo más bien de entretenimiento que puede ser opcional o que está publicado ahí. O, por ejemplo, el estado del tiempo, donde el estado del tiempo puede estar allí y si la gente lo quiere consultar, lo consulta y si no, no. Los servicios son muy variados y los modelos se hacen de acuerdo al servicio que tú tengas. Eh, por ejemplo, el servicio de un holter de Internet de las Cosas, que es un dispositivo de salud hecho para monitorear el estado cardíaco del paciente, pues tiene que ser de tiempo real. Ahí usted no puede esperar hasta que la gente quiera conectarse a ver. Usted tiene que estarle dando información todo el tiempo porque, bueno, pues de eso podría depender una vida humana. Mientras que otros servicios, pues, obviamente son absolutamente más opcionales, vamos a decirlo así. El diseño pool es el contrario, es un formato más clásico. Los servidores son entes pasivos. Tú te levantas un servidor web y si nadie se conecta en la vida, nadie se conectó, pero el servicio está ahí. Nadie se conectó. ¿Ok? Eh, Eso es el modelo cliente-servidor más clásico, como nosotros lo estudiamos desde la escuela, desde la licenciatura. Y también, obviamente, tiene sus bondades, tiene sus ventajas, pues, como todo. Eh, Ahora es al revés, los clientes buscan al servicio, a veces hacen a través de un request, a través de un broadcast, intentan acceder a dónde están los servicios, descubrir dónde está el servicio, y una vez que saben dónde está el servicio, pues se empiezan a hacerle hits al servicio. En entornos web, este es el modelo dominante. En entornos web, la mayoría de los servicios no están esperando, no están rogándote que tú te conectes. Sin embargo, eso tiene sus bemoles. Fíjense el correo electrónico. El correo electrónico tiene un esquema pool estándar, o sea, el correo electrónico estándar. Usted mandó algo, una casilla de correo, eso está en la casilla de correo y eso va a quedarse en la casilla de correo. Eso no va a salir de ahí. Pero ahora tenemos clientes en nuestros dispositivos móviles que están todo el tiempo monitoreando el correo. Y cuando llega el correo, entonces te dan una notificación aquí. Te dicen, mira, llegó un correo. Entonces, hay una mezcla de cosas en las cuales los aplicativos y las empresas están haciendo todo lo humanamente posible para llamar tu atención para que tú consumas esos recursos. Porque en la medida que tú consumes esos servicios, pues, de eso depende el profit pues, de esas aplicaciones, de eso depende la ganancia, que tú los consumas. Entonces, si tú dejas de ver tu correo por 4 días, estás dejando de ver cosas, estás dejando de darle información a la empresa, estás dejando de alimentar la inteligencia artificial, o sea, tú tienes que consumir, pero se te puede olvidar o te puede no interesar. Entonces te ponen un servicio aquí que está permanentemente, un cliente que está permanentemente tomando información de allá para darte notificaciones. Pac, pac, pac. O al revés, utilizas el servicio de comunicaciones de Android para enviar informaciones desde los servidores y hacer push. Mira, toma, aquí tienes esto, aquí tienes esto, aquí tienes esto, bombardeando tu teléfono. Entonces, ahora se volteó la tortilla. Ahora son los usuarios los que tenemos que decir, hermano, no me molestes más. Yo voy a configurar mis esquemas de notificaciones para que no suenen, para que no hagan esto, para que no fastidien, para que lo hagan solo en algunas horas, para protegerme de alguna manera del bombardeo de información que me están haciendo los servidores. Entonces, fíjense que es un mundo que se está haciendo más interactivo y más complejo. No hay una solución sencilla para estas cosas. Y todos, si nosotros somos los que hacemos la aplicación, todos queremos que nuestros clientes interactúen con nosotros. Porque de eso depende nuestro ingreso, que haga más uso de nuestros servicios. Entonces, siempre vamos a caer en la tentación de ser más intrusivos y de llamarle más la atención a la gente. Pero al mismo tiempo, como cliente, como usuario, no queremos que nos fastidien. Entonces, tenemos que tener ese equilibrio de cosas. Hay otros patrones de interacción de servicios. Tenemos el servicio basado en directorio. El servicio basado en directorio es, yo publico las cosas en un sitio y la gente va y las consume ahí como si fuera efectivamente una cartelera. El servicio basado en pizarrón, en Blackboard, donde tenemos un message board, eso es muy común en ciertas aplicaciones muy complejas. Por ejemplo, hay un software que se llama Kafka, que es un software de la Apache Foundation, que fue donado originalmente fue desarrollado por LinkedIn,
como un middleware para el manejo de eventos y manejo de servicios. Entonces, en ese software, los que generan información la ponen en un sitio y los que consumen información lo toman de ese sitio. Es exactamente un modelo, es perfectamente un modelo basado en, en middleware, pero es de tiempo real. Entonces es un middleware de eventos. Puedes tener un middleware pasivo donde tú pones las cosas y otro cuando quieras las consume. Y un middleware activo donde tú pones cosas y eso levanta un evento que consume un tercero. Esto se ha tecnificado muchísimo y son muchos, hay mucha tecnología interesante que está detrás y muchas herramientas interesantes que están detrás de esto. Una de las más interesantes es esta que Obsidian también hay una que es comercial, que realmente que son de muy alto nivel que permiten hacer estas cosas. Entonces tenemos servicios basados en directorios, basados en pizarrones y basados en broker, que es el modelo más clásico, como el de los RPC o RMI de Java, donde tenemos un middleware que atiende las cosas. Son formas de implementar los, los, los servicios, las llamadas a los servicios que tienen, repito de nuevo, sus pros y sus contras. Uno se utiliza en un contexto en el cual necesita dar información en tiempo real, dar información intrusiva, estar todo el tiempo, asegurarte que la información llega. Y en otros contextos, la información está ahí y lo que te tienes que asegurar es que cuando alguien la solicite esté disponible, pero no tienes que estarle diciendo a los clientes que la información está allí. Además, ni siquiera conoces a los clientes. No puedes registrar a los clientes. Los clientes son dinámicos y son desconocidos. Entonces, en cada uno de esos contextos funcionan cosas distintas. No puedes, si tienes un contexto basado en push, tú tienes que conocer a tu cliente. Si tú tienes un contexto basado en pull, tú no tienes por qué conocer a tu cliente. Tu cliente se tiene que conectar contigo. Son esquemas de conectividad distintos. ¿Cómo se descubre el servicio? Con esto vamos terminando hoy. Bueno, un servicio puede ser una cosa muy sencilla, como te doy este login y este password, dime sí. O puede ser una cosa muy compleja, como te doy este login y este password, intercambiamos unas credenciales. Con esas credenciales, yo te pido una autorización y tú me das información acerca de esa persona. O sea, pueden ser varios pasos. O puede ser un servicio donde yo te digo, yo te doy este token de seguridad y este texto y tú me das ese texto traducido al chino. Ese es un servicio específico. Pero los servicios pueden ser muy complejos. Un servicio donde yo tengo que pasar muchos parámetros de operación para decir, mira, vas a hacer estas cosas y después que hagas esto, vas a entrar en este estado. Entonces, ese es un servicio, por ejemplo, de base de datos, de almacenamiento de datos. Puede ser, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, puede ser un servicio de transacciones, por ejemplo, donde yo tengo un almacenamiento distribuido y el servicio, a su vez, la invocación a un método, un servicio, implica que se hagan muchas operaciones y que se tengan que hacer todas de manera transaccional. Y si alguna falla, entonces hay que hacer rollback. Son servicios complejos. Entonces, ¿de qué depende eso? Pues depende del API del servicio. ¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Qué datos se requieren de entrada? Sí, puedo operar con datos incompletos, es decir, requiero 7 parámetros, pero tengo 5. Y los 5 parámetros que tengo no están todos bien especificados, entonces, ¿qué puedo hacer con eso? Eh, los, los, los datos que requiero tienen especificaciones, por ejemplo, tamaño, por ejemplo, tiempo de vida, por ejemplo, el valor, no pueden ser valores negativos. ¿Cuáles son las especificaciones? Y la respuesta. ¿Qué respuesta me vas a dar? Me vas a devolver un número, me vas a devolver un arreglo, me vas a devolver un JSON, me vas a devolver un swap escrito en XML. ¿Qué me vas a devolver? Me vas a devolver un objeto web, un JWT. ¿Qué me vas a devolver? Todo eso es la especificación del servicio. Entonces, cuando hablamos de microservicios, una de las partes más complicadas es hacer una buena especificación del servicio que implique el envío de información y defina la recepción de la información, cómo yo voy a recibir la información. Aquí los dos enfoques clásicos son el sintáctico y el semántico. El sintáctico, si ustedes recuerdan esas palabras en lenguaje de programación, el sintáctico es simplemente que cumple estas especificaciones. El primero es un número entero, el segundo es un string, el tercero es un par. Eso es todo lo que me interesa. El enfoque semántico, además
de que tiene que respetar esa sintaxis, entonces yo digo, mira, el primero es un número entero, pero no es cualquier número entero, es una edad. Con lo cual, al decir edad, ya eso le pone una restricción semántica. No puede ser un número negativo. A lo mejor para el servicio requiere que sea mayor de edad, con lo cual el número no puede ser menor que 18 o 21 o 15, dependiendo del contexto. No va a ser mayor que 100, etcétera. O sea, decir que es una edad ya da información adicional a decir simplemente que es un entero. Decir que es una ciudad da más información a decir que es un string. Porque entonces, si es una ciudad, no va a venir caracteres especiales, no van a venir más de tantas palabras, etcétera. O sea, hay un contexto que define la semántica de lo que significa la información que estoy enviando. Algunos servicios son semánticos, algunos servicios son sintácticos. Mientras más económico y básico el dispositivo, más sintáctico es. ¿Por qué? Porque tiene menos prestaciones como para analizar un SOAP, un XML o un JSON. Para hacer eso requieres un software que lo haga y que lo interprete y que lo desglose y que te saque la información correcta. Entonces, si eso lo estás haciendo en un dispositivo que es wearable, que es un carnet que la persona lleva puesta, o es un pin que pusiste en una pared, es una pequeña cámara que te está capturando información de contexto, ahí no vas a tener suficiente potencia de cómputo como para analizar un SOAP. Entonces, en ese dispositivo tú requieres que la información que te envíen como respuesta o la que tú envíes como parámetro, pues son tantos, es un arreglo de 10 bytes, listo, eso es lo que usted va a enviar. Entonces, esas son especificaciones semánticas, las especificaciones sintácticas. Las semánticas son más complejas, normalmente tienen un significado, normalmente tienen un contexto, normalmente tienen unas restricciones, eh, unas validaciones. Entonces, esas, para ver que eso es correcto, requiere más procesador, requiere más recursos. Y normalmente entonces no se hacen con un dispositivo tan sencillo, sino para dispositivos más complejos, como por ejemplo el asistente doméstico. Por ejemplo, el asistente doméstico sí puede tener suficientes recursos como para recibir un JSON o un SOAP, analizarlo y devolver un servicio en ese formato o invocar un servicio con ese formato. Mientras que el teclado inalámbrico o el mouse inalámbrico, no, el mouse inalámbrico va a mandar paquetes de datos muy pequeños Bluetooth, porque no le interesa pues, hacer un análisis eh, detallado del input. ¿Ok? Hay protocolos de web semántica que son bastante complejos. Vamos a pasarlo por acá. Y al fin, con eso terminamos hoy, una vez que usted descubrió la red, se conectó a la red, pasó todos los pasos de seguridad, descubrió el servicio, descubrió cómo se hace el servicio, definió si usted le van a enviar el servicio o usted lo va a buscar, definió si usted va a ir a una cartelera a ver dónde están los servicios o lo va a tomar de un broadcast y va a tomar el primer servidor que le responda. Después que usted hace todo eso, al fin es cuando vamos a invocar el servicio. Entonces, todo esto es para llegar a lo que desde el principio es lo que usted quería, que tengo esta información, se la tengo que pasar a mi servicio. Entonces, ahora estamos en ese punto. ¿Cómo se invoca el servicio y cómo se resuelve el servicio? Eso lo vamos a discutir entonces a partir de la clase que viene, porque ya nos pasamos de las 9:05. Y bueno, nada, estoy pendiente de recibir sus asignaciones. Esta lámina no me dio tiempo de terminarla, digamos, la presentación, pero es corta. Entonces podemos terminarla en la clase que viene y continuar el contenido. Y bueno, realmente muchísimas gracias a todos por conectarse. Espero que sea interesante para ustedes. Ya yo les envié esta, esta presentación, ya se las envié por el grupo de WhatsApp. Así que por favor echen una mirada y cuando puedan, si quieren complementar algo, vean la grabación que llega hasta esta lámina. Muchas gracias, profe. Y bueno, ya en un ratito estoy terminando la tarea y se la envío. Fantástico. Bueno, jóvenes, feliz día para todos, feliz semana y feliz Navidad porque ya estamos en diciembre. Saludos. Gracias, profe. Igual. Gracias, Que profe. esté bien. Ahí. Chao.